Biblia conmigo. Estamos en la serie Legado. El texto base de esta serie es Juan capítulo 3, versículo 35. Dice así la siempre y eficaz palabra del Señor. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Levante sus manos por un momento, por favor, diga conmigo: mi Padre me ama y ha entregado todas las cosas en mi mano. ¿Cuántos creen eso de verdad? Hemos estado hablando del legado, de su significado. Estamos hablando de la diferencia que hay con herencia. Hemos hablado de la diferencia, lo que hay con descendencia. Hemos hablado de lo importante que es el legado. Y en esta semana empezamos a hablar acerca del legado espiritual. Hemos hecho alguna diferencia brevemente acerca de lo que es un legado natural, lo físico. Pero ahora lo importante, lo que tiene que ver con el legado espiritual. Legado obviamente es una idea, puede ser tradición o puede ser una forma de actuar o de vivir que se va de una persona a otra, de generación en generación. Sin embargo, hay algo importante que quiero compartirle el día de hoy y que toqué un poquito el día jueves. Y que en este proceso debemos entender o saber qué es un legado espiritual. Número uno, la pregunta es eso: ¿qué es un legado espiritual? Vaya conmigo por favor, Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Número uno, ¿qué es un legado espiritual? Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice así las Escrituras, la palabra de Dios dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando el Señor hace esta declaración, allí encontramos la cita allí en Mateo, está hablando de un legado espiritual. En otras palabras, el Señor lo que le está diciendo a la gente es: escúcheme, ustedes hacen tesoros en la tierra, de riqueza, de gente, de personas, de propiedades, de todas esas cosas, circunstancias. Pero escúcheme, lo importante de este asunto es que usted y yo tenemos que hacer o realizar un legado espiritual. No de esta tierra, no de este mundo. No estoy diciendo que las casas, las riquezas o los bienes pueden ser malos o dañinos para las personas. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que lo importante es lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a poner este ejemplo. Siempre cuando hablamos acerca del legado, siempre lo asociamos con una herencia o con cosas materiales o con cosas de este mundo. Por ejemplo, una casa, carros, dinero, propiedades. Pero la palabra de Dios nos dice que eso se daña, se pudre, se pone viejo, le salen arruguitas las paticas de gallo, le salen canas, se le cae todo. Pero el Señor dice que lo espiritual, que lo del cielo, eso no se daña, eso no se pudre, no se pone viejo, no se oxida, no le sale cana, ni pata de gallina. El Señor empieza a hacer una comparación y dice, en otras palabras, mira, tú quieres dejar un legado, el mejor legado que tú puedes dejar es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿de qué le vale que nuestros hijos reciban la mejor herencia humana, terrenal, donde no lo gozarán en la vida eterna, que es la verdadera vida? Porque usted y yo estamos en esta tierra de pasadita.
Pueden ser 20 años, pueden ser 40, pueden ser 80, pueden ser 100, no importa cuánto sea. Pero esa es una pasadita comparado con la eternidad. La verdadera vida es la que viviremos en la eternidad. Y tu decisión y mi decisión es dónde pasaremos esa eternidad. Entonces Jesús comienza estableciendo una diferencia entre lo importante y lo pasajero, entre lo real y lo pasajero. En estos días atrás, en una de las series pasadas hablábamos de un texto, y en estos días lo recordaba de la enseñanza que estaba dando a los pastores de la iglesia que hemos estado visitando y al liderazgo. Y recordaba un texto donde dice, si no podemos, el mismo Jesús dice, si no puedes ser fiel en las riquezas injustas, ¿cómo se te entregará lo verdadero? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las riquezas injustas son todo lo material, todo lo humano, todo lo de esta tierra. El dinero, las casas, los carros, las riquezas, las posesiones, todo eso, el Señor lo considera como, el Reina Valera lo traduce como riquezas injustas. Pero en su texto original habla de cosas materiales que no tienen sentido o que no tienen gran valor. Hace referencia a eso. Y el Señor dice ahí, en la versión Reina Valera, dice, si no eres fiel en esas cosas, ¿cómo el Señor te va a entregar lo verdadero? Y esa palabra verdadero que aparece ahí tiene que ver con lo espiritual. Se lo voy a poner de esta manera, para que me lo entienda. Pregúntale a la persona que tiene cerca tuyo. Pregúntale a la persona que tiene cerca tuyo. Pregúntale a la persona que tiene cerca tuyo. Pregúntale, ¿le está preguntando a alguien? Pregúntale, Pregunta. ¿Fuiste fiel a Dios en las primicias? ¿Qué te contestó? Sí, no, más o menos, quién sabe. Pregúntaselo a alguien. Escúchame. Si no puedes ser fiel en eso, ¿cómo Dios te va a entregar la unción? Amén, guayayay. Dile otra vez a la persona que tienes a tu lado, dile. Si no puedes ser fiel en las cosas de este mundo, dile, ¿cómo el Señor te va a entregar lo del cielo? ¿Se entiende? Aló. Y como yo lo he dicho varias veces, yo estoy completamente convencido de que las cosas materiales que el Señor nos da, las finanzas, los recursos financieros que Dios nos da, es una prueba para ver si estamos preparados para lo mejor, para lo más extraordinario, por la unción, para lo que viene del reino de los cielos. ¡Aló! Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tienes que ser fiel, dile. Entonces el Señor hace una diferencia acá, dice, no te mortifiques tanto en hacer las riquezas en esta tierra, en este mundo, porque viene la polilla y se lo come. ¿A usted no le ha pasado nunca que ha guardado un billete o algo así y se lo come la polilla? O se rompe o se daña y después tú dices, ¡ay! ¿Verdad que sí? O como mi hijo en estos días pasó por ahí un meme en las redes sociales. ¿A cuánto le gusta el aguacate? ¿Sí? Y dice, guardó tanto el aguacate para que nadie se lo comiera y se le olvidó y se pudrió. Jesús hace la diferencia y dice, no, escúchame, no es pecado tener dinero, no, eso es una bendición. No es pecado, como dice alguien, no, es que la raíz de todos los males es el dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Cuando desplazamos a Dios en primer lugar y ponemos el dinero en primer lugar, esa es la raíz de todos los males, eso sí. No es el dinero, no son los bienes materiales, no son las riquezas, no son las posesiones. Escúchame, es el amor que le colocamos a esas cosas. Eso trae destrucción y muerte. Entonces Jesús dice, no te enfoques en acumular riquezas para darle a tu descendencia, a tu generación, para dar un legado material.
Enfócate más bien en darle un legado espiritual. Porque ¿de qué le vale a nuestros hijos ser los hijos más ricos del infierno? Amén o ayayay. El Señor hace una referencia en la Biblia, dice, hay algo más valioso, hay algo más interesante que lo espiritual. La Biblia nos enseña que existen herencias que no se corrompen, que no se desgastan, que no se pudren, que no le sale polilla y después le salen huecos, que no se pone vieja, que no se oxida y comienza con la salvación y la vida eterna. Escúchame, no hay mejor legado, que podamos dejar a nuestros hijos que la vida eterna. Amén. Que el día que vayamos a la eternidad con Cristo podamos gozarnos todos nosotros y todos nos podamos ver allá. Amén. Dile, toca el hombro a la persona que tienes a tu lado, dile, yo te quiero ver allá en el cielo, dile. Vamos, toca el hombro a la persona que está delante, dile, yo te quiero ver en el cielo, dile. Y Pablo hace una referencia a cómo debemos actuar o cómo debemos vivir para poder empezar a formar un legado espiritual. Vaya conmigo por favor, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice así, Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Pablo le dice a la gente allá, el Filipo le dice, mira, le voy a enseñar más o menos lo que tienen que empezar a hacer para poder dejar un legado espiritual. Y comienza diciendo, número 1, no te aferres a las cosas materiales. Escúchame lo que te voy a decir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? ¿Cuál manera de actuar? ¿Cuál manera de vivir? Dice, el cual fue siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El que podía aferrarse, porque no era algo natural ni humano, era Jesús. Él se podía aferrar a lo espiritual. Y ni siquiera lo hizo. Él no dijo, ya va, como un momentico, yo voy a morir por esta gente sin vergüenza, pecadores. ¿Aló? Y sin embargo, él no se aferró a ser igual a Dios, sino que él se despojó. En otras palabras, él no le importó el título. Aló, dile a la persona que tienes a tu lado, no te aferres a los títulos. Hazte aquí conmigo. Qué bueno cuando usted y yo podemos obtener un grado, ¿verdad que sí? Licenciado, un doctorado, ¿verdad que sí? Qué bueno cuando usted y yo de repente tenemos la oportunidad de aprender, ¿verdad que sí? Qué bueno. Pero ¿de qué nos vale el título si no servimos al Señor? Así es. Aló, ¿de qué nos vale una posición económica si no servimos al Señor? Hay gente que se... No, pero es que tú no sabes quién soy yo. Yo soy el doctor, el licenciado, el magíster. Aló. Después dice, tomando forma de siervo. En otras palabras, él entendió que él vino a esta tierra para enseñarnos a servir.
Pregúntale a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿tú sirves para algo? ¿Aló? Una de las cosas de los cuales siempre somos confrontados es en servir. Lo que siempre nos gusta es que nos sirvan. Pero usted y yo estamos aquí en esta mañana para aprender a servir. Amén. Ah, dile a la persona que tiene, dile, por eso Dios te trajo, dile. Dile, de repente no está sirviendo también, dile. Tienen que aprender a servir. Y mira cómo dice, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. En otra palabra, se igualó a ti y a mí. Amén. Pero no quedó ahí el asunto. Después dice, se humilló a sí mismo. O sea, más que un ser humano, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Verdad que tampoco nos gusta ser obedientes? Amén, guayayay. Y decimos expresiones como que yo hago lo que a mí me da. Yo hago lo que yo quiero. Bueno, le voy a regalar una perlita el día de hoy. Cuando la persona dice así, en realidad quien lo está gobernando es Satanás. Así que usted no hace lo que usted quiere, usted hace lo que Satanás quiere. Así es. Porque no tenemos opción. Y si usted quiere, después lo discutimos teológicamente. O somos siervos de Dios y le obedecemos a Él, o somos siervos de Satanás y le obedecemos a Él. No hay término medio. ¿Está aquí conmigo? Amén. Jesús tenía cómo aferrarse a su reino, a su poder, a su majestad, a su gloria, a su plenitud. Y Él no lo hizo. Él podía hacerlo y tenía con qué hacerlo. Pero Él no lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Porque Él vino a esta tierra como hombre a morir en la cruz del Calvario. Así es. Para darnos el regalo más extraordinario y no humano, sino espiritual, que es la salvación y la vida eterna. Si usted está salvo y bendecido, glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué es un legado espiritual? Algo que no se corrompe, algo que no se pudre, algo que no se oxida, algo que no se daña, algo que no le salen las paticas de gallina, algo que no le salen las canas. Le voy a dar un ejemplo. Número 2. Legado espiritual de Pablo. Vaya conmigo, por favor, 1 Timoteo capítulo 1. Primero Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Diga conmigo, debe ser un verdadero hijo. Pero en la fe. Porque Pablo no tuvo hijos naturales. Dice: gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En este versículo, Pablo está saludando a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y dice: Timoteo, verdadero hijo. ¿Qué significa eso? Que sí, Pablo también tuvo otros hijos, pero que un día dejaron de ser hijos. O no eran los verdaderos, eran falsos, porque tuvieron un tiempito con Pablo. A Pablo le pasó también. ¿Aló? Estuvieron con Pablo, Pablo los ganó, los doctrinó, le sacó los demonios, los restauró, fueron bendecidos, fueron prosperados, y después que estaban bien le dieron: ni te conozco, Pablo, no sé quién eres tú.
Dile a la persona que está a tu lado, dile, si le pasó a Pablo. Escúchame, que era Pablo. Te puede pasar a ti y a mí también. Aló. Entonces yo veo gente en estos tiempos diciendo, ay, ¿qué le pasa? Seguro que ese pastor está en pecado porque la gente se va de la iglesia. Entonces Pablo también está en pecado. Te lo tengo. ¿O qué fue lo que pasó a Jesús? ¿Se acuerda que mientras que Jesús hacía milagros, señales y prodigios, le servía una multitud? Pocotón de gente, miles de personas. ¿Se acuerdan? Y en un momento el mismo Jesús le dice, ¿dónde está la gente que estaba aquí conmigo? Quedaban eran los 12 discípulos nada más. Aquellos que algunos eran más o menos medio fieles. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Ustedes se quieren ir también, váyanse. Pegan la carrera, pues dale. Ahí está la puerta, dale. Y era Jesús. Aló. Entonces Jesús también estaba en pecado. No hay mayor o mejor legado que el espiritual. Sí, que le podemos dejar a los hijos naturales, pero también que le podemos dejar a los hijos espirituales. Amén. Pablo hace una referencia de paternidad para con Timoteo. Y por eso nosotros, como esa figura paterna en el área espiritual, constantemente estaremos pendientes de su vida para que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. Amén. Porque si a nosotros como pastores o como padres espirituales no nos interesara su vida, por mí usted puede hacer con su vida lo que a usted mejor le parezca, meterse en ella y zumbarse por un barranco. Y allá usted. Yo he conocido personas que dicen ser cristianos, pero yo les digo, no, hermano, a ti tú tienes que convertirte todavía. Y que se la pasan predicando más o menos así como Juan el Bautista, ¿no? Ustedes, escuela de víboras, sinvergüenza, ladrones corruptos, pecadores. Y no está mal que podamos ser confrontados con nuestro pecado. El problema es que después tienen otra actitud egoísta diciendo, no importa que se vayan para el infierno, yo me voy a salvar. Aleluya, amén. Se le olvida que tenemos que sentir, como dijo Pablo allá a los Filipenses, lo que sintió Cristo. Aló. Así es. Y si sentimos lo que sintió Cristo, entonces debemos entender que nuestro enfoque principal es que todos sean salvos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le dice a Timoteo, tú de verdad eres un hijo fiel, un verdadero, un hijo leal, un hijo comprometido. Y Pablo entiende que su legado espiritual lo tiene que dejar en gente como Pablo. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tú estás el día de hoy. Dile como un Timoteo en esta casa, dile. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, yo quiero formar en ti de lo que Dios me ha dado para que tú sigas continuando el trabajo, el legado, que llevaría a continuación a través del Señor Jesucristo, encomendado por Pablo, y quien signó un hijo espiritual para hacerlo. ¿Cuál fue el legado que le encargó Pablo a Timoteo? Vaya conmigo, por favor, 2 Timoteo ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo consiguió? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice, la Reina Valera lo traduce así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me llama la atención que Pablo no le dijo a Timoteo, te encarezco que administre bien la plata que te dejo en el banco, el carro que estoy dejando, la camioneta. Por favor, no te vuelvas loco con la camioneta. Tranquilo. No te pongas a hacer fiesta y bochinche todos los fines de semana en la casa que te dejo. Pablo no está hablando de cosas materiales. Pablo está hablando de algo espiritual. Y él comienza diciendo te encarezco. Pero en algunas otras versiones dice te encargo. Pero su traducción del original hace referencia a dos cosas. Ordenar con súplica. Parece medio raro, ya va. ¿O está suplicando o está ordenando? Pablo lo que le está diciendo, yo te ordeno, pero en amor, suplicando. En otras palabras, te digo lo que tienes que hacer, porque eso es lo que te conviene. Eso es lo mejor para ti. Dice, ¿a qué lo está ordenando? ¿A qué lo está encargando? ¿A qué le está suplicando? ¿A qué le está encareciendo? Como dice Reina Valera, dice que prediques la palabra. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, tienes que predicar la palabra. No, dígaselo a otra que tienes al lado, dile, tienes que predicar la palabra. Tócale al hombro a la persona que tienes adelante, dile, tienes que predicar la palabra. Le voy a decir algo. Usted está aquí en esta mañana porque alguien le predicó la palabra. Bendecimos a esa persona que un día nos habló acerca del Señor. Que el Señor le bendiga, le prospere y le ayude a seguir adelante y que pueda seguir haciendo el trabajo. Pero usted está aquí en esta mañana porque alguien le predicó la palabra. Escuche esto. Pablo le da el enfoque, le dice, chamo, te lo voy a decir de otra manera. Tú puedes ser bendecido, prosperado, tener mucha plata, tener mucha profesión, tener muchos títulos, tener qué bueno por eso, qué bueno. Pero no hay nada más importante en esta tierra que lo que tú tienes que hacer es predicar la palabra. Amén. Predícale, háblale a la gente acerca del Señor. Háblale a la gente acerca del amor de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Háblale a la gente, no te quedes callado, no te quedes callada. Sé instrumento de Dios para que vidas puedan ser transformadas y cambiadas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a la persona que tiene cerca, dile, predica la palabra. Después Pablo le dice que inste en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo es esto? Te lo voy a decir en inglés, full time. Todo el tiempo. O sea, yo predico la palabra cuando como iglesia, como congregación nos activamos para hacer evangelismo, y predico la palabra también cuando estoy comiendo, y predico la palabra también cuando estoy trabajando, y predico la palabra también cuando voy en el autobús, y predico la palabra siempre. Amén. ¿Aló? Después le dice redarguye. ¿Sabe qué significa la palabra redarguir? ¿Alguien sabe qué significa? Búsquenme el diccionario, por favor. La palabra ahí, redarguir, hace referencia a llevar al camino correcto.
Estaba desviado, estaba cometiendo errores, pero yo lo encaminé. También le dice que reprenda. ¿Cómo es eso, pastor? ¿A quién más tengo que reprender? Bueno, todo lo que no venga del Señor. Pero ahí la palabra reprensión no tiene que ser que reprendo en el nombre de Jesucristo. No tiene que ver con eso espiritual. Tiene que ver con la enseñanza. Reprender tiene que ver con corregir, con ayudar, con bendecir. Y la última parte que le dice ahí Pablo a Timoteo dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. Diga conmigo: con paciencia y con doctrina. Dígalo otra vez: con paciencia y con doctrina. Dígalo otra vez: con paciencia. Dígalo otra vez: con doctrina. Escuche esto. Una de las cosas que a veces nos pasa a nosotros es que no tenemos paciencia. Conozco un maestro de la palabra, amigo de hace años, y él me decía, me comentaba, él es maracucho, de hecho ahorita está en Estados Unidos. Dios lo ha bendecido, Dios ha abierto puertas extraordinarias. Y él cuenta su testimonio, que él dice: mira, yo pasé tantos momentos difíciles, tantos momentos adversos en mi vida, porque yo era la persona que llegaba a los caminos del Señor, me descarrilaba, volvía a llegar a los caminos del Señor, me volvía a descarrilar, volvía a llegar a los caminos del Señor, y me volvía otra vez a cometer errores, y volvía a fallar, y volvía otra vez a la iglesia, y así estaba. Y yo me imagino, la Biblia dice, ¿verdad que sí?, que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, ¿verdad que sí? Él cuenta y él dice: cada vez que me ve que no me arrepentía, me dice: no, otra vez, no, sí, pues poco ángel allá arriba. No, otra vez, mira, no, ya ni fiesta. Él decía: ya ni fiesta hacen los ángeles cada vez que yo me arrepiento. Pero a diferencia de algunos otros que cuando caen en pecado, porque Satanás es así, trabaja de esta manera. No, cuando estamos en los caminos del Señor, Él busca la manera de seducirnos para caer, para fallar, para equivocarnos. Y después que fallamos, nos dice: oye, no venga que tú vayas para la iglesia con tu cara bien lavada, como que no hiciste nada, sin vergüenza. Es más, el pastor ya lo sabe. Y ese te va, ya tú vas a ver, deja que te vea el pastor, que te va a revirar los ojos. Y si el pastor pasa y no se lo estás viendo, yo te lo dije. Es que todo se sabe, porque Satanás es así. Busca la manera de perjudicarnos, de dañarnos, de hacernos pecar. Y después que pecamos, viene como el juez acusador. Sin embargo, este maestro de la palabra siguió insistiendo, siguió perseverando. Hoy Dios lo usa extraordinariamente bien. Tanto es así que el hombre se le abrió la puerta en Estados Unidos y hoy está viviendo en Estados Unidos como maestro de la palabra allá en ese país. Y Dios ha hecho milagros extraordinarios. Pero ¿sabes por qué? Porque él siguió insistiendo, haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, sigue insistiendo. Sigue insistiendo. La palabra encarezco que aparece allí en el texto que acabamos de leer, viene la palabra griega diamarturomai y significa dar a conocer o testificar con seriedad, que tiene que ver con una directiva o una orden de extrema importancia. Este es un encargo muy grande donde el mismo Señor será testigo del legado espiritual que Pablo le estaba entregando a Timoteo. Porque él dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Se lo voy a dibujar de esta manera para que me lo entienda. El Señor sabe que hoy yo te estoy hablando acerca de esto para que tú vayas y prediques la palabra. O sea, que delante de Dios como testigo te estoy diciendo que tenemos que predicar la palabra.
tenemos que invitar gente a la iglesia, tenemos que invitar gente a la célula, tenemos que buscar la forma y la manera de que gente pueda ser transformada y cambiada por su poder. Y Dios es testigo, que ya te lo estoy diciendo. Aló. También debía tomar conciencia que solo Jesucristo es el que nos juzga. Y no ahora, Él lo va a hacer en un futuro. A los vivos y a los muertos, en su manifestación, en su reino. Esto es cumplimiento del mismo Jesús. Ahí dice el texto que leímos, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, en un futuro el Señor no va a juzgar a todos. Todos pasaremos delante del gran trono blanco para ser juzgados. Uno para bendición eterna y uno para maldición eterna. Pero de que seremos juzgados, seremos juzgados. Pero ahora hay un pocotón de evangélicos por ahí que son expertos para juzgar a los demás. O sea, son mejores y tienen más autoridad que Jesucristo. Amén o ayayay. Entonces son los que deciden si una persona es salvo o no es salvo. O si una persona, que estos días conversaba con mi madre y hablamos de varios temas. Cierto, mi madre está aquí con nosotros el día de hoy también. Y hablamos del tema de quién va a estar en la presencia del Señor o quién no. Y bueno, ¿y quiénes somos nosotros para saber qué va a pasar con eso? Si Dios llena todo con su presencia, entonces todos vamos a estar delante de su presencia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros estamos para corregir, para ayudar, para bendecir. No escuché mucho amén. Nosotros estamos para ayudar, para bendecir, para corregir. Amén. No para juzgar. Porque ese es el problema. Juzgar puede ser omitir una opinión acerca de algo. Estoy emitiendo un juicio y puede ser valedero, puede ser correcto. Pero el problema es que después del juicio siempre viene la condena. Mira, el mismo Jesús hace referencia a esto. Vaya conmigo, Juan capítulo 5, por favor. Juan 5, 22 y 23. La otra vez tuve una discusión con unos teólogos referentes a esto. Juan 5, 22 y 23 dice: porque el Padre a nadie juzga. ¿A quién? Sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En otras palabras, un día tú y yo seremos juzgados por nuestro Señor Jesucristo. Seremos juzgados por Él. Pablo con estas palabras quiso decirle a Timoteo que debía tomar muy en serio de trabajar en el legado espiritual que estaba encargándole a él, ya que es Jesús quien lo juzgaría por cumplir o no este propósito que se le había encomendado. En otras palabras, un día el Señor nos va a pedir cuenta a cuántas personas evangelizamos, a cuántas personas le predicamos la palabra, a cuántas personas le hablamos acerca del Señor o de su evangelio, porque nos va a juzgar por eso también. Amén o ayayay. En otras palabras, el Señor es testigo que usted está recibiendo hoy, los que están aquí de cuerpo presente y los que nos ven por las redes sociales, que le tenemos que entregar la cuenta al Señor si le predicamos a la gente o no. ¿Está aquí conmigo?
Este legado que se le estaba encargando a Timoteo, que trabaje para el Señor, que le hable a la gente cuando la iglesia se organiza a realizar evangelismo, o cuando no se organiza para realizar evangelismo, cuando están de vacaciones, cuando están de paseo, cuando están trabajando, cuando están estudiando, cuando están haciendo cualquier cosa. Usted y yo tenemos que ser un instrumento para hablar a la gente acerca de nuestro Señor. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo? Háblale a la gente. Dígale a la persona que tiene cerca tuyo, dile, háblale a la gente. No, dile otra vez, háblale a la gente. Tócale el hombro a la persona que tienes adelante, tócale el hombro, dile, tienes que hablarle a la gente. ¡Ey! Tome en cuenta esto, por favor, este detallazo. Porque el Señor es testigo hoy de que le estoy hablando de esto y un día no va a juzgar por eso. Amén. Pero tú te la pasabas con fulano, pero tú te la pasabas con fulana y nunca le hablaste de mí. Y tú trabajabas con perencejo y sutanejo. ¿Y por qué no le hablaste de mí? Y estudiaba con perenceja y sutaneja y nunca le hablaste de mí. Y eras vecino de, y familia de, y conocido de, y te topaste con, y charlaste con, y no le hablaste de mí. Amén o ay, ay, ay. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Señor, ayúdame a hablarle a la gente acerca de ti. Le animo, iglesia, no te quedes callado, no te quedes callado. No importa si se burlan de ti. Si se burlaron de Jesús, que lo hagan de ti o de mí, por favor. Sí, vamos a encontrar unos cuantos burladores, pero ¿sabe? Satanás siempre hará eso para que usted y yo desistamos del evangelismo, de hablarle a la gente acerca de Cristo. Y si alguien se burla, ok, pero alguien sí va a recibir la palabra y sí va a aceptar y va a ser salvo. Amén. Así que no te enfoques por lo que no quieren, enfócate por lo que sí quieren. Amén. Aló, ¿está aquí conmigo? A mí me han rechazado un pocotón de veces, hermano, y por eso yo no dejo de predicar la palabra. Aló. De hecho, me acuerdo una oportunidad que, llegando aquí en la organización, estamos haciendo el evangelismo de Casa de Paz y tocamos la puerta de la casa. Buena. Miren, somos un grupo de jóvenes, de muchachos, que estamos orando para que haya paz en su hogar. ¿Quiere paz en su hogar? No, aquí no, váyase. ¿Seguro que no quiere paz? No, váyase, ok. Pero sí hubo gente que nos abrieron las puertas y que se dijeron, sí, de verdad, yo necesito paz en mi hogar, en mi casa. Yo necesito que Dios haga algo. Y muchos fueron ganados por el Señor. Por eso no podemos desistir de la obra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, dile, no te calles, dile. Ey. Así como Pablo lo hizo con Timoteo, diga conmigo, así como Pablo lo hizo con Timoteo, el pastor lo está haciendo con nosotros. Aló. Número 3. ¿Qué es lo que Timoteo debía hacer? Ya lo leímos hace un momento, segundo de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero hay varias connotaciones de lo que dice ese texto y yo lo extraje en todo el proceso que tenemos que hacer. Primero, proclamar la palabra de Dios, o sea, la palabra en la Biblia. Timoteo tenía que hablar de la Biblia a la gente. Yo en estos últimos tiempos, sobre todo, donde Satanás ha inundado a la gente con situaciones doctrinales,
con situaciones de ciencia o con ateísmo, y la gente dice que son ateos, que creen nada más en la ciencia. Y cuando yo digo, bueno, pero si tú crees en algo, entonces tú no eres ateo. Porque ser ateo es no creer en nadie. Tú no crees ni en ti mismo. No, sí, yo creo en mí. Entonces tú no eres ateo, porque tú crees en alguien. El asunto está que Satanás siempre buscará la forma y la manera de que la gente rechace la palabra de Dios. Y yo ya he tenido algunas conversaciones con alguna persona que me dice, si me vas a hablar, no me hable de la Biblia. O sea, el versículo tal, la Biblia tal, el libro tal, dice así, no me hable de la Biblia. Y entonces yo le digo, ¿por qué? No, porque eso es mentira. De hecho, hay una publicidad satánica, está en las redes sociales, que va una persona preguntando en una librería, dice, por favor, ¿dónde puedo encontrar la Biblia aquí? Ah, sí, en el pasillo de ciencia ficción. ¿Aló? Oh, si la Biblia fuera mentira o ciencia ficción, no la prohibieran en algunos países. ¿Usted ha visto que en algunos países, por ejemplo, prohíben el libro de Blancanieves y los 7 enanitos? O los pitufos. Oh, sacaron ese libro porque ese libro no es permitido aquí. Entonces no es ciencia ficción. ¿Aló? Predicar la palabra parece obvio para cualquier cristiano, pero es pasado por alto con mucha frecuencia. ¿Cuándo? Cuando las personas que son supuestamente deben predicar la palabra de Dios en lugares de eso, predican sus propias doctrinas o sus propias interpretaciones, o predican o hablan de la ciencia, de la tecnología, de los estudios, de lo caro que está la vida, de la gasolina que ahora están haciendo con otra vez la gente, y hablan de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Y es allí donde no estamos cumpliendo con lo encargado. Eso es estar fuera de la voluntad de Dios. Dile a la persona, con mucho cariño, a la persona que tienes a tu lado, dile, si no predica la palabra de Dios, está siendo desobediente al Señor. ¿Aló? Lo segundo que Pablo le dice a Timoteo y que Timoteo tenía que hacer era que tenía que trabajar siempre. Ahí cuando dice, ahí está en tiempo y fuera de tiempo. Otro aspecto importante dentro de esta palabra de Pablo a Timoteo es que insiste, que trabaje todo el tiempo. El verbo instar es traducido un verbo griego que literalmente significa ponerse de pie o estar listo para actuar, preparado. Entonces Timoteo debía estar listo para predicar la palabra de Dios como un soldado listo para la batalla. Tiene que ver con aprovechar cualquier oportunidad que se presente para declarar la verdad de las Escrituras. Yo me he topado con personas que hablan de todo, hermano, de lo que usted se le puede imaginar. Sobre todo el común denominador en estos tiempos. Ya lo de la enfermedad y la pandemia y todo eso, ya como que ya está pasando, ya la gente ya casi no habla de eso. Claro, ya descubrieron el poco de mentira y poco de broma, usted sabe, ¿no? Ok, bueno, el asunto está, en contra si me quieren bloquear otra vez el canal. Sí, porque cada vez que uno toca estos temas ya le quieren bloquear el canal a uno, porque ellos quieren seguir con su mentira. El asunto es que la gente siempre habla, no, que lo caro que está la vida, que el sueldo ya no alcanza, que no sé qué broma, que está, que... Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo le hablo yo a la gente de Cristo y está dentro que te estás quejando? Algunos les he dicho, bueno, pero me permite orar por ti para ver si Dios puede hacer algo. Porque Él lo puede hacer, el problema es que tú creas que Él puede hacer algo. Porque Él actúa según nuestra fe. O le digo a otras personas, por ejemplo, oye, ¿sabes tú que de verdad que yo pasé por momentos difíciles, así, pero Dios me proveyó, Dios abrió la puerta, Dios hizo milagros? ¿Sabes por qué? Porque yo decidí creerle al Señor y busco la forma y la manera de cualquier tema que sea, predicarle la palabra. No puedo llegar, según el escenario donde yo me encuentre,
de hablarle a la gente diferente a su contexto. Por ejemplo, yo no puedo llegar a un grupo de muchachos que están jugando o echando broma en una esquina, llegar, distinguidos caballeros que se encuentran en este lugar. Permítame por favor compartir unas breves palabras de las Escrituras. Yo no puedo ir así porque me van a ver como extraterrestre. ¿Verdad que sí? Entonces yo tengo que llegar. ¿Qué pasó, panita? ¿Qué lo que? No tengo que hablar malandro tampoco, no, pero usted me entiende, ¿verdad que sí? ¿Para qué más? ¿Cómo está todo? ¿Usted bien? Yo tengo que buscar la forma y la manera. Pablo habla sobre eso. Dice, yo me he hecho hebreo, yo me he hecho para ganar el mayor número. No es que voy a compartir lo que ellos hacen, sino que yo me pongo más o menos a su nivel para tratar de capturar su atención. En una oportunidad fuimos a visitar a una persona, ya estamos nosotros acá en Valencia, fuimos a Cumaná y fuimos a visitar a un líder que no estaba asistiendo a la iglesia. Uno de los líderes principales, y cuando llegamos a un sector duro, allá en Cumaná, eran como las 10 o 11 de la noche, porque fue al servicio, después fuimos a comer, pero mira, yo hoy voy a, porque ya el siguiente día íbamos de viaje, hoy voy a visitar a este hombre, porque este hombre es discípulo, una persona que de nuestra descendencia, nuestros hijos espirituales. Y llegamos allá, y cuando llegamos allá se apareció un muchacho con una escopeta. ¿Qué es lo que es, tal? Apunta así con la broma. Cuando yo me apunto, yo digo, bueno, ¿qué hago? O me pongo a predicarle aquí, me pongo a hablar en lengua, o me pongo, oh, caballero, distinguido caballero. Y entonces se me ocurrió, fue a hablarle así como, son ellos. Papá, ¿qué pasa? Dale un trancazo en el hombre. ¿Cómo está todo? El tipo se me quedó y pues yo te conozco. Y yo, ay, ¿qué le pasó a este? ¿Qué te metiste, chavo? ¿Estás volado, no? Pero seguro que te conozco, claro que sí. Y cada digo, ¡ay! ¡Ah! Tocando la puerta. Al ratico salió el hijo de ese líder y en lo que vio la broma empezó, ¡papá! ¡Papá! ¿Qué voy a hacer? Tengo que buscar la manera de adaptarme como son ellos para predicarles acerca de Cristo. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, haga lo que hagas. Dios te ha puesto en ese lugar para que gane gente para el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen de verdad? Si tú lo crees, entonces aplaude la gloria del Señor. Tienes que estar listo para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo tercero que le dijo, redarguye. Tiene que ver con convencer, refutar, corregir, utilizar la palabra para mostrar el error de la gente, de la doctrina o en la práctica, de la manera como está viviendo. Pues la palabra de Dios es útil para redarguir. Por ello es necesario decirle a las personas cuando están haciendo las cosas mal para corregirlas, por amor, no para mandar al infierno. Y hablando lo que no está en la palabra de Dios, porque eso está mal, contradice lo que está en las Escrituras. Está bien y es correcto y es necesario cuando usted habló y yo hablamos de testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad que sí? Porque a veces la gente no acepta la palabra de Dios, pero sí acepta lo que Dios ha hecho en nosotros, porque hay una evidencia. Lo que proclamamos, la palabra de Dios, debemos usar la Biblia para convencer de mala doctrina o de las malas obras de la persona, para convencerlo, para decirle, tienes que corregir esto, tienes que arreglar aquello, esto no es correcto, esto a Dios no le agrada. Lo cuarto que tenía que hacer Timoteo era que tenía que reprender. El verbo traducido en reprender significa poner honor sobre, y de allí el juzgar o dar a entender o corregir. Tiene que ver con el que está en el error, sea doctrinal o práctico, reconocer su error y sea motivado a un cambio de manera de pensar, cambio de conducta, motivado por la majestad de la palabra de Dios. Lo quinto, exhorta con toda paciencia y doctrina. El verbo exhortar es la traducción del verbo griego compuesto de dos palabras. La primera significa al lado,
y la segunda llamar. Entonces la palabra significa que yo voy a buscar a la persona y la voy a colocar a mi lado para que aprenda. Amén. Eso es exhortar con toda paciencia y doctrina. Esta es la tarea de todo creyente maduro en la fe. Cuando vemos de alguna manera que llegamos a saber algo malo sobre otra persona, pensamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Está bien, no podemos estar hablando tontería a todo el mundo de la falla de nuestros hermanos, ¿verdad que sí? Porque obviamente eso está mal. Pero lo que debemos hacer es, número 1, orar. Número 2, buscar a nuestra autoridad para que tenga el conocimiento y pueda orar o ayudar. Y número 3, si Dios nos da la oportunidad de tenderle una mano y colocarlo al lado de nosotros y decirle: hey, yo te voy a enseñar, te voy a ayudar, te voy a apoyar. Amén. Pero ¿a qué estamos hechos? ¿O cuál es lo normal y común que pasa en este tiempo? Mira, discúlpeme, yo tengo todavía algunos amigos cristianos que viven en esta manera de doctrina, ¿no? Lo respeto, lo amo, lo bendigo, pero no estoy de acuerdo. Donde personas, si comete un error, no puede entrar a la iglesia. Si alguien se enteró, no, mira, falló, cayó en pecado, tú no puedes, te tienes que quedar ahí en la puerta de la iglesia, no puedes entrar. Porque este lugar es santo. O si fue bautizado, no puede pasar la parte del púlpito, la parte del escenario, allí donde está porque es lugar santísimo. Uy, santo, aleluya, déjalo que se mueva. No le dan la participación de la cena del Señor. Y una cantidad de cosas que yo me quedo sorprendido y decir: ¿de dónde sacó esta gente de esto? ¿De dónde? Aló. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, necesitas entender la palabra de Dios. No, dígalo de nuevo, necesitas entender la palabra de Dios. No, dígalo otra vez, necesitas entender la palabra de Dios. Qué bueno, porque Dios nos da la oportunidad, escúchame, de crecer, de avanzar y de multiplicarnos, ¿verdad que sí? Qué bueno por eso. Pero no podemos cometer el error, escúchame, de juzgar a la gente cuando falla o se equivoca. De hecho, tú sabes lo que dice la Escritura. La Escritura dice: hey, tú quieres ayudar a alguien, ponte en su lugar. O sea, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti si tú hubieses pecado de la misma manera? ¿Aló? Esa es la referencia que se hace. Ponte en lugar, ponte en su lugar, ponte, en otras palabras, ponte en su zapato. En estos días José Godoy, atrás, pastor de la segunda iglesia cuadrangular en Coro, hijo de esta casa, comentando de varias cosas, hablábamos y me decía: no, pastor, ahora yo tengo que arreglar mi techo y agarrar las piedras. Y yo luego me reflejo como: ¿de qué me estás hablando tú? Bueno, el poco de piedra que yo le zumbé su techo, ahora yo soy pastor. Y ajá. Aló. Así es. ¿Queremos ayudar a alguien? ¿Sí o no? ¿Usted quiere ayudar a alguien? Amén. Póngase en su lugar y analice: ¿cómo me gustaría a mí que me ayudaran si yo fuera el que hubiese pecado, el que hubiese perjudicado a alguien, el que fallé? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran? La idea de tener al lado a alguien o a esa persona para corregirle, para ayudarle, para bendecirle de su error, es buscar la manera de restaurarle. Esto se debe hacer con toda paciencia y doctrina. Vi un videíto por ahí de una oveja, no sé si usted lo vio. Está en una zanja y hay un tipo que está haciendo un esfuerzo para sacar a la oveja, y la oveja, tú sabes, y le busca la pared y
La final salió. Y se lo... Y vuelve a caer en la misma zanja otra vez. Dile a la persona que esté a tu lado, dile, no caiga en la misma zanja otra vez, dile, por favor. En el mismo hueco otra vez, ya basta, dile, ya basta. ¿Sabe qué significa paciencia? ¿Sabe qué significa? Una vez yo le digo, oye, pero paciencia. Y el Señor me mostró algo ahí y yo decía, oye, ¿será que es así de verdad? Ciencia, para nosotros la parte espiritual significa del futuro, ¿no? Oye, mira, tiene el don de ciencia. ¿Qué significa eso? Que Dios le revela las cosas que van a acontecer, o las que ya pasaron, o los que están ocultos, pero hace referencia a eso. Y paz, obviamente tranquilidad, o sea, tranquila, esperanza. Entonces yo me decía, paciencia tiene que ver con eso, con paz en el futuro. Pero en el diccionario como tal, denota es largura de ánimo. O sea, siempre estaré animado para ayudar, para bendecir, para corregir. Eso es paciencia. Cuando la persona dice que no te tengo paciencia, ¿qué le pasó? Se le fue el ánimo, la alegría, el gozo. No te soporto, ¿verdad que sí? Además, Pablo aconseja a Timoteo que debe exhortar. Esto, por un lado, significa utilizar la palabra de Dios en el proceso de confrontar a un creyente por su pecado, pero por otro lado significa ayudar al creyente que ha caído a aprender su propio error. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, predica la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estos son claves importantes para cumplir el encargo del Evangelio, de predicarle a la gente acerca de Cristo, de hablarle a la gente acerca de nuestro Señor. Amén. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no seas pichirre, dile. Dígaselo, no seas pichirre. Dile, no te hagas ver todas las bendiciones para ti. Dile, comparte lo que Dios te ha dado con otro. Aló. Y número 4. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestra generación? Vaya conmigo, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es la generación? ¿Qué legado estamos dejando a nuestra generación? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuche, cuando Dios nos creó, Él ya tenía un plan y un propósito para nuestras vidas. Se lo voy a dibujar así para que usted me lo entienda un poquito mejor. Antes que tú nacieras y antes que fuese formado en el vientre de tu madre, Dios sabía que tú ibas a estar en esta mañana en este lugar. ¿Se entendió eso? Porque Dios sí conoce el futuro, usted y yo no. Ahora, dice que somos hechura suya. Dios nos hizo, ¿verdad que sí? Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otra palabra, esa palabra creado no es la palabra de hacer, porque ya nos hizo el Señor. Eso es creado en Cristo. Dice, venimos a Cristo, fuimos formados por su palabra para buenas obras. Tenemos que hacer algo bueno para Dios. Amén. Ahora, de paso, después dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, Dios tiene algo bueno para mí. No, dígalo otra vez, Dios tiene algo bueno para mí. Dígalo de nuevo, Dios tiene algo bueno para mí. El problema es que siempre nos desviamos para lo malo. Aló. El problema es que metemos la de caminar
para no decir pata. El problema es que cometemos errores, fallamos, nos equivocamos. Dios preparó algo bueno desde antes de que lo hiciera. Y la idea de Él, o lo que Él anhela, lo que Él quiere, es que andemos en ella. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios quiere que ande en lo bueno, dile. Dios quiere que ande en lo bueno. Dile con mucho cariño, con una sonrisa oreja, dile, deja de ser tan cabezadura, dile. Deja de ser tan cabezadura. O como dicen otra vez, ser tan cabezón, dile. Cuando Dios nos creó, Él tuvo un propósito muy específico en mente para nuestra vida. En otras palabras, yo voy a colocar a Levi allá en la tierra porque yo tengo un propósito, un plan para su vida. Y yo lo voy a encaminar, si Él se deja, para que Él viva en eso extraordinario que yo he preparado para Él. Igualmente lo hizo contigo. Y contigo, y contigo, y contigo, y con todos los que estamos aquí. Y con los que nos ven por las redes sociales. Dios lo hizo con un propósito, para algo bueno. El problema es que tomamos las decisiones como a nosotros mejor nos parece. Fallamos, nos equivocamos, metemos la de caminar, para no decir pata. Y entonces pues andamos, como dice aquella canción, sufrir me tocó a mí en esta vida. Y nos pasamos sufriendo y lamentándonos y quejándonos y con problemas. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Imagínense que Dios los está preparando. Le voy a poner un ejemplo, así como lo hizo conmigo. Dios me preparó para estar hoy como pastor en esta casa. Amén. Me dio una unción, me hizo un llamado, me dio una autoridad, derramó bendiciones sobre mi vida para cumplir un propósito. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos llama para cumplir un propósito, Él nos capacita para ese propósito. Amén. De repente usted está siendo hoy preparado, preparada para que posteriormente también sea un pastor. Amén. O para dile a la persona que dígaselo a la persona, dile, Dios te está preparando de repente como que para que sea pastor o para que sea pastora. Aló. ¿Cómo, pastor? No. Bueno, se lo voy a decir de esta manera para que me lo entienda. Yo tampoco quería ser pastor y aquí estoy. ¿Cuántos no quieren ser pastor o pastora? Levante la mano los que no quieren. Los que no quieren, levante la mano. Todos quieren. Aleluya, mi amor. Gloria al Señor. Es que yo le estaba predicando a la gente correcta, yo sabía. Por eso Dios me sacó de Cumaná para traerlo aquí, para entrenar a usted, para enviarlo después. Todos quieren ser pastores y pastoras aquí, ¿no? Qué maravilla. De mantequilla. Que el Señor conceda sus peticiones entonces. Amén. Como pastor y pastoras del reino. Cuando el Señor nos llama, oído, no te lo pierdas, es porque ya tiene un plan, ya tiene un propósito, ya tiene un estilo de vida para nosotros. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es encaminarnos para ese propósito, para ese plan que Él ya tiene establecido desde antes que naciéramos. Aló. Mi madre en una oportunidad me dio esta palabra, no sé si alegrarme o entristecerme, porque me dijo, hijo, te voy a decir la verdad, jamás pensé que tú fueras de verdad cristiano, que tú te convirtieras, y mucho menos pastor. No sé si por bueno o por malo, porque yo era uno de las ovejas negras, ¿no? El más sinvergüenza, el más grosero, el más peleón, el más de todo. Pero es que Dios tiene un propósito. Gracias al Señor pude reaccionar y encaminarme para ese propósito. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, encamínate al propósito. Aló. Y cuando el Señor nos llama,
nos capacita, nos da la capacidad de los talentos, las habilidades necesarias para cumplir ese propósito. ¿Está aquí conmigo? Lamentablemente la mayoría de las personas no se detienen a pensar en la voluntad personal del Señor para sus vidas. Pero la Biblia revela claramente que Él tiene un doble propósito para sus hijos. Primero, que nos involucremos en su trabajo. Diga conmigo, predicar la palabra. Y segundo, que le demos gloria y honra a Él. Que cuando Dios haga milagros, señales y prodigios, no nos sentamos. La cara me duele a veces. No, hermano. Dando como testimonio el día jueves, llegando una palabra para los pastores de las iglesias que estamos supervisando de nuestra región. Hasta ahora somos 14 iglesias ya. Y dando esta palabra, ¿no? Y bendiciendo a la gente. Y el Señor me dijo, suelta la palabra nada más, pero en una de las iglesias me dice, levántate y coloca las manos sobre ellos. Y como yo soy el muchacho mandado de Dios y Dios no es el muchacho mandado mío, yo no soy el que le digo, Señor, yo quiero que tú hagas esto en la iglesia, que levantes paralíticos, que resucites muertos, que sanes, que metas. No. Yo le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Está aquí conmigo? Amén. Yo me levanté, puse las manos sobre ellos, sobre los pastores, sobre el liderazgo que estaba allí en la iglesia. Y en una de ellas el Señor me inclinó a orar por sanidad. Señor, tu enfermedad, cuando terminó la reunión, me dice, bueno, queremos repartir un refrigerio, pastor, antes de que se vayan. Está bueno, ¿cómo no? Una de las líderes fue a la cocina a buscar lo que iban a traer. Y cuando trajo en este brazo 3 platos. Y se me acerca y me dice, pastor, vea. Y yo le digo, no, está bien. No, pastor, es que yo no podía hacer esto. De hecho, todo yo tenía que agarrarlo con el brazo derecho. Con el brazo izquierdo no podía cargar peso. Y yo después que usted oré, que vino, que estábamos hablando para llevar las bromas rápido, y después puse un plato, porque ella trabajaba de eso, como de mesonero o algo así. Puso un plato, después puso otro y dice, oye, no me duele. Después puso el tercer plato, oye, no me duele. Dios la sanó instantáneamente en ese momento. Amén. Escúchame, pero la gloria es para el Señor. Amén. ¿Está aquí conmigo? Los pastores me decían, pastor, gracias por esa palabra y gracias por dejarse usar por el Señor. Porque tenemos 21 días de ayuno. Y hoy en estos días estamos terminando los 21 días de ayuno. Y le estamos diciendo, Señor, trae una palabra de bendición para nuestra vida. Y esa palabra que usted nos dio fue la respuesta a 21 días de oración y ayuno para nuestra vida. Diga conmigo, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Dale la gloria y la honra al Señor. El problema está en que cuando nos va un poquito bien, nos las echamos. Cuando Dios hace el primer milagrito por ahí, que le curó un muñero que tenía en la espalda a alguien, o fue liberado, fue libre de un ataque capa, entonces nos creemos super ultra mega archi. Aló. Dios quiere que dejemos un buen legado a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dejar un buen legado a nuestros hijos? Para la siguiente generación. Primero, demos el ejemplo. Todos dejaremos un legado a nuestros hijos, tanto naturales como espirituales. Y a las personas cercanas. Puede ser un buen legado o puede ser un mal legado. Pero las personas que están a nuestro alrededor siempre aprenderán algo de nosotros. O nosotros aprenderemos de ellos. Pero eso es así. He predicado en algunas actividades, congresos, seminarios, cuestiones allí, donde algunas personas que no me conocen me han escuchado, solamente escuchan la voz y dicen, oye, está predicando el pastor Enrique. Yo no sé cuando vean, no, pero ese no es Enrique. Y entonces después se me acerca y me dice, tú predicas igualito a tu pastor. Y bueno, algo esto me tuvo que pegar. Y no es que yo lo quiero imitar. Y no es que sea malo o bueno imitarlo. No, está bien, no hay problema. No es un modelo. Pero simplemente es que es algo de un legado. Le voy a poner otro ejemplo.
En el caso de natural, yo lo dije el día jueves, el día que mi madre parta de esta tierra, a mí me gustaría que me dejara una herencia. Una de las casas que tiene, de los negocios, de los vehículos que tiene. Algo que me salga por ahí. ¿Verdad que sí? Pero no hay mejor legado que lo espiritual. En una oportunidad, estando todavía allá en la ciudad de Cumaná, resulta que la pastora dice, huele a gas. Y ustedes, sobre todo las mujeres, son expertas en eso, ¿eh? Cuando dice que huele a gas, ¿qué pasa? La bombona se está acabando. Y efectivamente fui allá, la bombonita esa de 10 kilos, la levanté y dije, ¡ay, papá! Y la plata no hay ahorita. Yo estaba trabajando y iba bien, pero ya habíamos gastado todo y se nos había olvidado los benditos gas. Y uno sabe cómo es la broma, cuando uno compra gas, cambia la botella, uno agarraba el candelabro, digo, el calendario, y marcaba, o sea, de aquí a un mes más o menos, que es lo que dura la bombonita, yo... Ay, Señor, Padre amado. Pero yo me acordé de algo que hizo mi madre hace años cuando yo estaba chiquito. Y yo aprendí de ese legado espiritual. Y ella fue y oró por la bombona. Y le dijo, gas, multiplícate en el nombre de Jesucristo. Señor, haz un milagro, conecta una manguera del cielo o de la tierra, donde sea. Pero... Y eso pasó, duró varios meses, esa bombonita. Y yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a orar por la bombona. Cualquiera que lo ve dice, vaya, pero esta gente es ridículo, ¿no? ¿No se orando por qué? Ah, una pregunta. Oramos por alguien, por ejemplo, que puede tener cáncer y Dios lo sana y Dios no puede echar un poquito más de gas. ¿Aló? ¿Qué es más difícil? ¿Sanar el cáncer o echar gas? Yo puse la mano a la bombona. Señor, le ordeno ya que está ahí se multiplique en el nombre de Jesús. Y oramos. Como a la quincena siguiente que cobré, compramos el gas. En ese entonces se conseguía todo el tiempo, ahorita es un poquito más complicado. Estoy hablando de hace unos antielitos, hace unos 20 años atrás más o menos. O más. Compramos la bombona. Y a mí se nos olvidó esa broma. Un día llegué al mediodía a almorzar. Y la patrona con una sonrisa ahora dice, oye, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el gas. Y yo dije, ¿por qué te ríes? ¿Qué se fue el gas? Ajá, pero ¿y cuál es la alegría? Debería más bien molestarte. ¡Ay, qué bendición! Se fue. No me estás entendiendo. El gas de la bombona, ¿te acuerdas? Se fue. ¡Ay! Y ahí fue que se me reveló. Oye, ¿verdad? El que oramos. Empezamos a buscar la broma. Ya tenía un mes la bombona y duró 1 mes y medio más. O sea, 2 meses y medio duró la bombona. ¿Sabe qué es eso? Un legado espiritual que mi madre sembró en nosotros. Amén. Dale la gloria a Dios en esta mañana. Y dile a la persona que tenga su lado y dile qué tan importante es un legado espiritual. Mejor que tuviéramos la plata para comprar el gas, ¿verdad que sí? Porque escúchame, en estos tiempos a lo mejor tenemos la plata para comprar gas, pero... ¡Ah! ¡No hay gas! ¿Está aquí conmigo? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, dale ejemplo. Todos debemos dejar un legado a nuestros hijos, solo que a veces el legado no es tan bueno. Una persona que se queja todo el tiempo. Una persona que critica todo el tiempo, una persona que habla mal todo el tiempo, una persona que pelea con todo el mundo, o cualquier otro defecto que tenga, así serán sus hijos, generalmente. Y eso afectará el legado que tengan. Ese es su legado. Pero una persona amorosa, que piensa bien las cosas, humilde, que ama a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, a su familia, que es servidora, trabajadora, que honra a Dios, este será su legado. No solo decir las cosas con palabras para que nuestros hijos naturales o espirituales lo hagan, no, es darle el ejemplo, es vivirlo. Por ejemplo, yo no sé cuántos están casados o casadas, aquí levanta la mano.
Yo no sé cómo es su relación con su cónyuge. O están a punto, proceso para casarse. Bueno, le voy a dar este ejemplo, escúcheme, préstame atención. Yo conozco gente que los cónyuges salen o entran, o los hijos o los padres salen y entran, y a veces ni en salón. Epa, ¿qué más? ¿Todo bien? Listo. ¿Sabe cuál fue el legado que dejó nuestro padre? Que nosotros al salir bendecimos, besamos y abrazamos a toda la gente. Y al llegar también. ¿Está aquí conmigo? Usted saluda a su cónyuge cuando sale o entra. No importa si va a salir un momentico a la bodega. Hay un testimonio de un señor mexicano, no me acuerdo cómo se llama, pero búsquelo por ahí, donde él dice, él cuenta, la esposa se muere, y él cuenta y él dice, si yo hubiese sabido que ese sería el último momento que yo le viera con vida, le hubiese abrazado, le hubiese besado, le hubiese hecho algo. Yo salí y al regresar ya no estaba. Usted no sabe si ese será el último momento que ve a esa persona. No lo sabe. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, por eso tienes que abrazar y besar, dile. Yo me he acostumbrado a mis hijos, no ven normal todo el tiempo. La pastora todo el tiempo amorosa y tierna conmigo, y cada vez que me ve me pellizca, me abraza, me besa. No, en realidad la broma es al revés. Pero constantemente, ¿qué estoy haciendo? Estoy enseñando un legado para nuestros hijos, que no sean antipáticos, que no sean repelentes, sino que sean amorosos, tiernos. ¡Aló! Pregúntale, ¿qué legado le está dejando a tus hijos? Dile. Si tienes hijos, o si no, lo que vas a tener en el futuro. ¿Está aquí conmigo? Dele el ejemplo. Segundo, ¿cómo podemos dejar un buen legado a nuestros hijos? Debemos trabajar en lo que realmente es importante. Debemos trabajar en lo que realmente es importante. Para que le dejemos un buen legado espiritual a nuestra generación, llenémonos del reino de Dios y enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo en que debe invertir para ganar mejor herencia de la que el mundo nos ofrece. Y un ejemplo que tenemos es Timoteo. Vaya conmigo por favor, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo le dice a Timoteo, chamo, yo sé que tú tienes fe de verdad. Ahora, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Diga conmigo, legado. No, dígalo de nuevo, legado. No, dígalo otra vez, legado. La fe puede ser uno de los mejores legados que podamos dar a nuestros hijos, tanto naturales como espirituales. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabes por qué, iglesia? Escúchame, no te lo pierdas. ¿Sabes por qué? Porque la gente no ve si somos temerosos para hacer las cosas, o andamos todo el tiempo temblando, o estamos, ay Dios mío, ¿qué pasará de mí? O somos personas de fe, vamos mucho para adelante, vamos a dar un paso de fe, vamos a creerle a Dios. ¡Aló! Tanto nuestros hijos naturales como nuestros hijos espirituales han visto lo que hemos hecho en fe y los milagros que hemos visto, las bendiciones que hemos visto. Y ustedes han sido testimonio de eso. ¿Qué hace eso? Que cuando usted se presente en esa situación, usted va a decir, no, mi pastor también tenía fe, así que yo también voy a tener fe, yo voy a echar para adelante, yo voy a creerle a Dios y yo voy a hacer milagros. ¿Aló? Eso es una herencia. Eso es un legado. También la palabra de Dios habla de Timoteo, que recibió un legado de su abuela, de su madre y de Pablo. Porque su abuela Loida tenía fe, su madre Eunice tenía fe. Así que esas mujeres
le enseñaron a Timoteo a tener fe y ahora se consigue a un pastor llamado Pablo. Ojalá que se le revele. Y Pablo le dice: chamo, yo sé que tú tienes fe porque tu abuela tenía fe, tu madre tenía fe, y yo creo que esa fe también está derramada sobre tu vida. ¿Tú crees que Dios puede hacer milagros? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, ¿sabe cuál es el detalle? Que los padres de mi madre también tenían fe. Y creyeron en la palabra de Dios y Dios hizo un milagro. De hecho, esa es parte de la descendencia. Ellas fueron las que se descablearon en estos tiempos. Porque mi abuelo era pastor también. ¿Sí o no? Estaba al frente a una iglesia. De repente sin el título, de repente, pero él estaba al frente encargado de una iglesia. Y ellas deberían haber tenido ese legado. Y no lo absorbieron, no se empoderaron de ese legado. Pero Dios está levantando una nueva generación. ¿Cuántos dicen amén? El deber de Timoteo era persistir en la palabra de Dios, persuadir en la palabra de Dios. Además de persistir y estar persuadido de la palabra de Dios, Timoteo iba a recibir de Pablo algo más grande que una casa, o que un carro, o que dinero. Y diga conmigo, legado espiritual. Un ejemplo claro en este versículo que Pablo le dice a Timoteo: yo recuerdo la fe sincera, no aquella fe falsa, ¿no? Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es una fe firme en lo que Dios puede hacer. Tercera clave para tener un legado espiritual. Diga conmigo, la cobertura es la clave. No, dígalo otra vez, la cobertura es la clave. No, dígalo de nuevo, la cobertura es la clave. ¿Qué hubiese pasado si Timoteo no hubiese tenido una mamá llamada Eunice, o una abuela llamada Loida, o un pastor llamado Pablo? ¿Qué hubiese pasado? Los padres, los abuelos, esas personas de autoridad tienen una profunda influencia en la vida de sus hijos. Una madre y una abuela influenciaron la vida de un niño diciéndole: obedece a Dios y deja todas las consecuencias a Él. Enfócate en las cosas de Dios. Eso es mucho más importante de cualquier herencia monetaria. Hay tres cosas que podemos hacer con nuestras vidas. Podemos desperdiciarla, podemos gastarla o podemos invertirla. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: o desperdicia tu vida, o gastas tu vida, o inviertes tu vida. Pero alguna de las tres cosas va a suceder. ¿Cómo es esto? Hay gente que desperdicia su vida viviendo perdidamente, sirviendo a Satanás y a su reino. Hay personas que dicen que de repente no sirven a Satanás, de repente son cristianas, o dicen ser cristianos, pero no obedecen a Cristo. No predican la palabra, no le hablan a la gente de Cristo, no hacen discípulos, no, nada. Simplemente aleluya, amén, si viene Cristo yo creo que me voy para el cielo. Más nada. O somos el tipo de personas que creemos en Cristo y le servimos y le obedecemos. El mayor uso de nuestra vida es invertirla. Es algo que dure en la siguiente generación. Es necesario invertir nuestra vida en una causa superior a nosotros mismos. Y no hay causa más superior a cada uno de nosotros que el reino de los cielos. Amén. ¿Quiere hacer algo más extraordinario? Sirva al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie por un momento, por favor. Escuche esto, iglesia. Entonces, ¿qué es un legado espiritual? Es lo más grande que podemos dejar a una generación, a nuestra generación. Poder servir a Dios y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Tener una vida llena de la presencia del Señor nos hace ganadores del mejor legado que podamos tener, el legado espiritual. El dinero es bueno, es importante, es necesario.
las posesiones. Yo lo he dicho varias veces. A mí me gustaría que el día que yo parta de esta tierra, a poder haber adquirido por lo menos 2 casas para mis hijos. Una casa para Bernie, una casa para Yuleimar. Yo digo, bueno, Señor, el día que parte de esta tierra por lo menos le dejo algo. A mí me gustaría hacer eso. Pero ¿de qué le vale a mi hija o a mi hijo tener una casa y perder su vida? Y no servir al Señor. Y no honrar a nuestro Dios. ¿De qué le vale? ¿A cuánto le gustaría que yo le dejara $1 millón de herencia? ¿A cuánto le gustaría levantarte la mano? A mí también me gustaría que lo dejara. Pero eso no es tan importante como el reino de Dios en nuestras vidas. Así es. Porque la unción, porque el poder, la gracia y el favor de Dios en nuestra vida hace más cosas extraordinarias que el dinero. Amén. ¿Me escuchó? Más que las posesiones o más que cualquier cosa que podamos vivir. Entonces, ¿qué legado le estás dejando tú a tus hijos? Empieces por los naturales. Usted diga, pastor, yo no tengo hijos, no tiene, bueno, pero un día vas a tener. Digo yo. ¿O qué legado le estamos dejando a nuestros hijos espirituales? ¿Cuál será nuestro legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de nuestro ejemplo cuando ya no estemos en esta tierra? ¿Cuál será la fórmula, la manera? Debemos animarnos a tener una actitud deliberada, no solo en cuanto a nuestro impacto aquí y ahora, o no solo en lo material o en lo natural, sino en la influencia que podamos dejar a nuestra descendencia acerca del reino de Dios y de su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es eterno. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Préstame atención. El Señor tiene un excelente legado para nuestras vidas. El problema es, como yo decía ahora, el problema es que a veces nosotros nos desviamos del propósito. Decimos que queremos servir al Señor, que queremos ganar vida, y Satanás hace cualquier cosa. Nos enfermamos nosotros, se enferman nuestros padres, se enferman nuestros familiares, nuestros cónyuges, nuestros hijos, un problema económico, de discusiones, conflictos, peleas, lo que sea. En estos días hablamos con alguien, el pastor y yo, con una pareja, y me decía, pastor, he tenido unas situaciones difíciles en mi matrimonio y por eso quiero dejar de hacer el trabajo, una célula bancando que está haciendo. Y le digo, no, hermano, lo peor que usted puede hacer es eso. Porque es una estrategia de Satanás. Yo le doy el ejemplo en el caso de por ejemplo, de Neida, la esposa de Frank, ¿no? Que la mandamos de vacaciones, pero ya la necesitamos que venga, que regrese. Que cada vez que ella decía, pastor, ahora sí me voy a levantar en la intercesión, ¡pum!, se enfermaba. Atención. No, pastor, ahora sí me voy a levantar, ¡pum!, le problema del nervio óptico. Oye, pastor, ahora sí que no, le problema del corazón. Siempre había algo. ¿Tú no te das cuenta que eso es espiritual? Que cada vez que tú dices que te vas a levantar para ponerte en la brecha, para el llamado que Dios te ha hecho, que es la parte de intercesión, siempre Satanás buscará la forma y la manera de sacarte del propósito, de desviarte del propósito. Aquí hay personas presentes, hay personas que nos están viendo por las redes sociales, o que no vinieron hoy, que han dicho, no, pastor, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a ir, ahora sí voy a trabajar, y ¡pum!, Satanás siempre hará algo para desviarte del propósito. No lo hagas, Pero usted y yo tenemos que pararnos firmes en el Señor. Amén. Y decirle al Señor, Señor, yo voy a trabajar para ti y tú abrirás las puertas necesarias para traer todo lo que yo necesito. Porque si no, usted no tiene fe entonces. La fe que usted tiene es fingida. Aló. Pero cuando tenemos fe, somos fieles al Señor. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo quiero que hagas una oración conmigo. Cierra tus ojos. Con tu mano levantada al cielo, diga conmigo, Padre eterno. Padre eterno. Yo quiero dejar el mejor legado a mi descendencia. Diga conmigo, mis hijos naturales y a mis hijos espirituales. Diga conmigo, Señor, ayúdame a serte fiel, a vivir para ti, a honrarte con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Diga conmigo, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu poder, yo creo en tu gracia y sé, Señor, que me está formando para algo extraordinario. Diga conmigo, Señor, ayúdame
a cumplir ese propósito. En el nombre de Jesucristo, levanta tus manos y adora a Dios en esta mañana. Oh, mamachita, que